Hola, ¿qué tal? Te saludo una vez más en una cápsula de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y vamos a continuar con la unidad número 8 de la materia Estado, Sociedad y Derecho. Y bueno, como te comentaba hace un momento, esta es la semana número 4, la cápsula número 2 de la materia Estado, Sociedad y Derecho. Vamos a comenzar con la unidad número 8, la última unidad de esta materia, la cual es temas contemporáneos del Estado, la sociedad y el derecho. Y bueno, pues después de estudiar la estructura clásica, los elementos y los fines históricos del Estado, en esta unidad 8 nos enfrentaremos a la realidad más dinámica y compleja, el Estado en el siglo XXI. Esta unidad analizará las tensiones, los desafíos y las nuevas configuraciones que la globalización, la tecnología y el pluralismo social imponen a la tríada fundamental que hemos estudiado, las cuales son el Estado, la sociedad y el derecho. Y bueno, como grandes desafíos, también debe haber una adaptación y una vigencia. El Estado ya no opera en un entorno cerrado y soberano, cuando sus principales desafíos son la globalidad, cómo mantiene el Estado su soberanía y su capacidad de regulación frente a los flujos económicos transnacionales, la justicia internacional y los bloques de poder. La complejidad social es cómo gestiona el Estado una sociedad altamente diversificada, con poderes fácticos, medios de comunicación masivos y un constante reclamo de derechos y participación. El constitucionalismo material, o sea, basta no tener en cuenta una constitución formal, ¿verdad? La sociedad exige un Estado de derecho que no solo sea legal, sino que garantice los derechos humanos y la justicia sustantiva. Y bueno, en los contenidos centrales de esta unidad, veremos que vamos a profundizar algo así como el neoconstitucionalismo y el reforzamiento del Estado de Derecho. Vamos a ver también unos conceptos básicos y modernos de la gestión pública, como la gobernanza y la administración pública, el impacto de los sistemas electorales y de partidos, en la legitimidad del poder, así también como la interacción entre los poderes fácticos, empresas, medios y el sistema político formal. En esencia, esta unidad 8 evalúa la vigencia y la capacidad de respuesta del modelo de Estado que hemos heredado frente a las demandas de una sociedad globalizada y profundamente interconectada. Y bueno, en este último tema vamos a abordar los desafíos actuales. Y dentro de los subtemas vamos a ver el 8.1, que es el Estado de Derecho y constitucionalismo contemporáneos. Se caracteriza por por el neoconstitucionalismo. Pero, ¿qué es el neoconstitucionalismo? Esto, la verdad que es una pregunta hasta, se podría decir, hasta de examen, porque
Es una excelente pregunta. El neoconstitucionalismo es uno de los temas más relevantes de esta unidad 8 y es la corriente jurídica que define la evolución del Estado de Derecho en las últimas décadas. Como una explicación clara de lo que es y lo que implica, podemos decir que el neoconstitucionalismo es una teoría jurídica de una práctica constitucional que surge a finales del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que su auge fue en las últimas décadas. Su esencia es la supremacía material de la Constitución y sobre todo la centralidad de los derechos humanos en todo el ordenamiento jurídico. ¿No? El salto del constitucionalismo clásico, para entenderlo más que nada, hay que comparar con el modelo anterior, el constitucionalismo clásico o formal, en el aspecto de que el rol de la Constitución en el constitucionalismo clásico y formal era una norma superior que organizaba el poder o la división de los poderes y establece un procedimiento para hacer leyes. Bueno, el neoconstitucionalismo es la suprema fuente de valores y principios que vincula a todos los poderes públicos. El rol del juez. El rol del juez en en el constitucionalismo clásico es que pues era mera boca de ley, ¿no? Aplicaba la ley tal a como fue escrita por el legislativo. En el neoconstitucionalismo, el juez activo interpreta y aplica la Constitución, incluso controlando la ley del legislativo, ¿sí? Y bueno, como contenido clave en el constitucionalismo clásico o formal, están las reglas, que son las normas de aplicación, todo o nada. Y en el neoconstitucionalismo material están los principios y los valores, que son las normas que se optimizan y ponderan. Bueno, como elementos distintivos del neoconstitucionalismo se caracteriza por cuatro pilares fundamentales: la ponderación, principios, que es donde la Constitución está llena de estos principios: la dignidad humana, la igualdad, interés superior del menor, y no solo de reglas. Cuando dos principios se chocan, ejemplo, libertad de expresión contra derecho del honor, el juez debe de ponderar, es decir, sopesar, medir y, bajo su criterio también, investigar cuál tiene mayor peso en el caso concreto. Y bueno, la radiación constitucional es que los principios y derechos de la Constitución deben irradiar e influir en todas las ramas del derecho, ya sea civil, penal, administrativo, mercantil, no solo en el derecho constitucional. El garantismo reforzado. Aquí se trata de reforzar los mecanismos para que los derechos sean efectivos, eh, como por ejemplo la figura del amparo o las acciones colectivas. La internacionalización es que se reconoce que los derechos humanos no solo están en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales, como sucede en México con la reforma del artículo primero en el 2011. Y bueno, ejemplo, en México, el principio pro persona. El caso más claro de neoconstitucionalismo en México es la adopción del principio pro persona, que esto implica que las personas están obligadas, bueno, más bien obligan a las autoridades como los jueces, policías, burócratas a aplicar siempre la norma por interpretación que sea más favorable a la protección de la persona, ya sea que provenga de la Constitución mexicana o de un tratado internacional.
Y bueno, en resumen, el neoconstitucionalismo es el modelo que exige que el poder político se justifique y se limite materialmente por los derechos humanos. Transforma aquí al juez en el principal guardia de la Constitución. Bueno, entonces se podría caracterizar por el neoconstitucionalismo, donde la Constitución tiene un carácter normativo y los jueces se convierten en actores políticos claves. Es una justicia constitucional. Bueno, eh, en el punto 8.2 dice que el Estado contemporáneo en la vida social. Bueno, este término Estado contemporáneo se refiere a la forma actual de la organización estatal y surge y se desarrolla desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Se caracteriza por ser un modelo que ha evolucionado de manera significativa, especialmente bajo la influencia de unas guerras mundiales que hubieron, a la globalización y a la expansión de los derechos sociales. ¿Sí? Y bueno, eh, algunos rasgos del Estado contemporáneo. El Estado contemporáneo se define por su rol expandido en la sociedad y su sometimiento a el ordenamiento jurídico cada vez más complejo, ¿no? El Estado de Derecho y neoconstitucionalismo eh, son prácticamente, eh, son prácticamente muy ligados y cerca, ¿no? Intrínsecamente ligados, ya que al Estado de Derecho, donde el poder está subordinado a la ley, sin embargo, ha evolucionado hacia un modelo más exigente, el neoconstitucionalismo. Como sujeción constitucional, se afirma la supremacía material de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Un juez activo, el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte en el principal garante del sistema con la capacidad de controlar al legislativo y al ejecutivo. Y bueno, eh, la centralidad de los derechos humanos es que esta defensa garantiza a los derechos humanos como una justificación moral y el límite fundamental sobre toda acción estatal, ¿sí? Y bueno, la mayor intervención económica también, eh, que a diferencia del Estado liberal clásico que solo se enfocaba en la seguridad, el Estado contemporáneo asume una responsabilidad social y económica este, amplia, ¿no? Especialmente a partir del siglo XX. Y bueno, como fines objetivos y ampliados, el Estado no solo busca la seguridad, sino el bienestar, el colectivo y la justicia social. Son los derechos de la segunda generación. La regulación, esta interviene activamente para regular el mercado, corregir fallas económicas y proteger a los trabajadores y consumidores. Y bueno, la provisión de servicios. Aquí se caracteriza de proveer servicios esenciales como la educación y la salud del seguro social, ¿no? Estas funciones del estado de bienestar, aunque su aplicación varía según el país, pues se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, la transformación de la soberanía. La soberanía del Estado ya no es absoluta, se ejerce con un contexto globalmente independiente. Eh, Sin embargo, como internacionalización, el Estado debe someterse al derecho internacional y cooperar con los organismos supranacionales como la ONU, FMI, OMC, donde la firma de tratados obliga al Estado a limitar su acción interna. Y bueno, la gobernanza. Aquí es la toma de decisiones del Estado. A menudo involucra actores no estatales eh, como como corporaciones internacionales. Crea un modelo de gobernanza que sustituye al gobierno tradicional jerárquico y bueno, como los poderes fácticos.
está que el Estado debe de gestionar y analizar a los poderes internos, eh, sobre todo cuando hay de por medio medios de comunicación o corporaciones económicas, etcétera. Y bueno, eh, por último, políticas públicas. Aquí son acciones concretas y programas del Estado para resolver problemas de salud, educación y seguridad. Y bueno, pues ya damos por terminada esta cápsula, esperando que haya sido de tu agrado el tema abordado y te esperamos para la próxima. Estás en tu materia Estado, Sociedad y Derecho de tu Universidad UNT México.